Todo lo que sí acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto, excepto, teniendo presente que la glomerulopatía más frecuente en niños es por cambios mínimos. Nefrosis lipoidea por cambios mínimos. No se olviden, nefrosis lipoidea por cambios mínimos es la nefropatía más frecuente en niños. Otro detalle, algunas veces se pueden autolimitar, responden espectacularmente a los corticoides, no siempre llegan a disfunción renal severa o a diálisis. O sea, pueden encontrar un niñito con gran síndrome nefrótico, con gran proteinuria, creatinina y urea normales. No se olviden, es muy frecuente, lo vemos, tanto en niños como en adultos. Hay colesterol elevado, por supuesto, la característica del síndrome nefrótico es la dislipidemia. Y si le dicen cuál dislipidemia es más propensa, más es hipercolesterolémica que hipertrigliceridémica. Tanto así que se le da tratamiento con estatinas, no se olviden, atorvastatina, simvastatina, etc. El 85% en el mundo es cambios mínimos o nefrosis lipoidea, verdadero. Los triglicéridos séricos están elevados, verdadero. La hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia, verdadero. La clave es la C. Reabsorción reducida de sodio, no, reabsorción está aumentada de sodio. La clave la C. Todas estas medidas terapéuticas son aconsejables en el síndrome nefrótico. Cae de maduro ya. Agentes hipolipemiantes, verdadero, estatinas, fibratos, para bajar el colesterol y los triglicéridos. Diuréticos de asa para conseguir mejorar el edema. Acuérdense que el tratamiento de elección del edema es diuréticos, pero más de asa que tiacídicos. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué más de asa que tiacídicos? Porque los tiacídicos son metabólicos. Hacen dislipidemia, hacen hiperglicemia, hacen hiperuricemia, acuérdense, por eso usamos más de asa. Tratamiento anticoagulante, por supuesto, cuando tengo grandes proteinurias para evitar las trombosis, para evitar las hipercoagulabilidades, le doy anticoagulación profiláctica, verdadero. Restricción proteica de la dieta, falso. No se le restringe la proteína, se le baja las proteínas. Hay una dieta hipoproteica de alto valor biológico. La clave sería la D. Infusión de albúmina, verdadero, no se olvide. En un paciente con síndrome nefrótico, las medidas generales no específicas para corregir la proteinuria, acuérdense, esto es el boom de la década de los fines del 90 y bueno, del comienzo del 2000, la nefroprotección. La nefroprotección estudiada es más con YECAS, que son antiproteinúricos. Los YECAS son antiproteinúricos. Los más estudiados, el captopril y el enalapril. A dosis bajas son buenos antiproteinúricos. Pero paradojas de la vida y paradojas de la medicina. Si ustedes revisan nefrotóxicos, los YECAS producen síndrome nefrótico como nefrotoxicidad. No se olviden, producen como nefrotoxicidad síndrome nefrótico. No vayan a caer. O sea, en el síndrome nefrótico con gran proteinuria le doy YECAS, pero el YECA a dosis altas por largo tiempo pueden hacer síndrome nefrótico. Entonces la clave sería la C. Otros antiproteinúricos son los ARAS, sobre todo el losartán. Y otros antiproteinúricos y nefroprotectores son los calcioantagonistas como el amlodipino. Bien. Entonces, los nefroprotectores como antiproteinúricos, YECAS, ARAS y los calcioantagonistas, ¿no? Como el amlodipino, que lo usamos mucho en mi hospital, el amlodipino, y como antihipertensivo también. Pregunta 41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al síndrome nefrótico del adulto? ¿Cuál del síndrome nefrótico? ¿No es una complicación habitual de la amiloidosis secundaria?
En realidad, la amiloidosis secundaria produce síndrome nefrótico. Acuérdense que la amiloidosis es una patología, no es rara. La amiloidosis primaria sí es rara. Se ve más en gente europea, caucásica, mucho más de la gente del Mediterráneo, de la parte europea, ¿no? En Mediterráneo estamos hablando de la parte de España, Mallorca, Menorca, Balcanes, una serie de zonas geográficas que tienen más amiloidosis primaria. La amiloidosis primaria, lesiones dérmicas eritematosas, macroglosia, hepatomegalia, esplenomegalia, problemas articulares. Esa es la amiloidosis primaria. No vemos con frecuencia. En 17 años de médico solamente he visto un caso de amiloidosis primaria en mi hospital. Lo que sí vemos con frecuencia son las amiloidosis secundarias, a tuberculosis, a mieloma múltiple, a bronquiectasias crónicas, a osteomielitis, a artritis reumatoide, como causas de amiloidosis secundaria. Hay otras enfermedades que también producen amiloidosis secundaria, como la espondilitis anquilosante, el síndrome de Behçet. Son enfermedades que probablemente lo hablemos en reumatología, pero más o menos esa es la presentación de las amiloidosis secundarias. No es una complicación habitual de la amiloidosis secundaria. En realidad no es una complicación habitual, no sería la afirmación. Sí es una complicación habitual de la amiloidosis secundaria. O sea, la amiloidosis secundaria da síndrome nefrótico. Quiero que me entiendan eso. Las complicaciones trombóticas son frecuentes. Sí, doctor, ya me explicó, la proteína C, el factor 5 de Leiden, la proconvertina, la procelerina, hipercoagulabilidad, trombofilia. Sí, por eso se anticoagula profilácticamente. Es la expresión clínica habitual de la poliquistosis juvenil. El síndrome nefrótico es una presentación de la poliquistosis juvenil. No, la poliquistosis juvenil generalmente da nefritis intersticial. Nefritis intersticial no da síndrome nefrótico. Nefritis intersticial. Doctor, ¿cómo es eso? Nefritis intersticial. ¿Cómo es la nefritis intersticial? Es el paciente que hace urticaria, que hace eosinofilia, que libera eosinófilos en la orina, eosinofiluria. Es el paciente que hace mucho fracaso renal agudo. La nefritis intersticial se asocia más a fármacos, como las penicilinas, las cefalosporinas, como causas más frecuentes. Es la expresión clínica habitual, 41, respecto al síndrome nefrótico, ¿no? Dice, cursa generalmente con lípidos plasmáticos bajos. Esto es falso, pues. Son lípidos plasmáticos altos. Más del 90% de enfermos responde definitivamente con el tratamiento de esteroides, dependiendo de la causa, pero las glomerulopatías primarias, tipo membranosa y membranoproliferativa, responden a esteroides, pero no es el 90%. Es menos, ¿no? Entonces, aquí la clave en realidad sería la C, es la expresión clínica habitual de la poliquistosis juvenil, pero en el contexto puede dar nefritis intersticial y síndrome nefrótico. Viendo las otras claves que son más falsas que falsas, la clave es la C, la 41 sería la C. ¿Ya? ¿Cuál es la B? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Las complicaciones trombóticas son frecuentes, en realidad son frecuentes cuando la proteinuria es mayor de 5 a 7 gramos. Esa sería la tingencia. Si no, imagínense, pues todos los nefróticos se morirían por trombosis. O sea, si tengo una proteinuria de 4 gramos, ¿hará trombosis? No. Ese paciente tiene nefrótico, pero no hace trombosis. Tiene que ser una proteinuria masiva. Muy bien, pero muy bien la tingencia. Un niño de 3 años con síndrome nefrótico, ¿cuál de las siguientes circunstancias recomienda la práctica de biopsia renal? Acuérdense que la biopsia renal es un procedimiento invasivo. Generalmente nosotros como médicos siempre tenemos ese principio y lo hacemos en el juramento hipocrático, primum non nocere. O sea, hay que pensar que ese paciente puede ser uno o puede ser un familiar, y el procedimiento de la biopsia renal es un procedimiento muy cruento, mucho más si trae muchas complicaciones, incluso morbimortalidad. Entonces, nosotros tratamos de agotar todos los instrumentos clínicos, como historia clínica, epidemiología, antecedentes, pruebas de laboratorio, examinar al paciente y rehistoriarlo,
antes de optar por un procedimiento invasivo que es ya final, cuando ya hemos agotado todos los instrumentos habidos y necesarios y no tenemos diagnóstico, iríamos al procedimiento de la biopsia renal. Ha mejorado la técnica de la biopsia renal. Ya se hace con tomografía dirigida, con eco dirigida, pero son procedimientos que son ojo dependientes o mano dependientes. Entonces va a depender mucho de la experiencia del centro donde se hagan buenas biopsias renales. Acuérdense ese aforismo que les mencioné, una buena interpretación en ojos bien vistos de un examen de orina, tanto bioquímico como sedimento, es casi equivalente a una biopsia renal. Todo eso tenemos que utilizar. Entonces, no tratamos de agotar. ¿Cuál de las siguientes circunstancias recomienda la práctica de una biopsia renal? ¿No? ¿Edemas intensos? Generalmente no. ¿Albuminuria muy intensa? No, porque tengo otros parámetros. Ahora, si tengo hipocomplementemia y no tengo otros parámetros de diagnóstico como ANCA, ANA, para pensar en algún tipo de vasculitis o colagenopatías, este debe ser un procedimiento en el cual debo hacerle una biopsia renal para tipificar qué glomerulopatía es, focal, segmentaria, membrana proliferativa, membranosa, etcétera, ¿no? La clave sería la E. Señale cuál es la afirmación correcta con respecto a la biopsia renal percutánea. De hecho, ¿para qué hago la biopsia? Para determinar la etiología, la génesis. Y si determino la etiología y la génesis, le voy a dar un tratamiento idóneo. O sea, para la terapéutica, pues, para las medidas terapéuticas, ¿no? La clave, la A. Todas las nefropatías primitivas enumeradas a continuación se manifiestan típicamente como síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, ¿no? Este es un dato importante. Las glomerulopatías primarias, mesangiales, mesangiocapilares, membranoproliferativas, las extracapilares, las membranosas, las focales, las segmentarias tienen características. Por ejemplo, la membrana proliferativa es más nefrítico, pero también puede ser nefrótico. La membranosa es nefrótico, no hace nefrítico. La focal y segmentaria es más nefrótico que nefrítico. Más o menos en ese contexto ustedes deben tener una idea, ¿no? Y la clave aquí sería la C. Proliferativa focal no, la segmentaria focal sí. Es la causa de que no hace nefrótico, da nefrítico. La clave la C. Señale cuál de las siguientes nefropatías primarias no se presenta clínicamente como síndrome nefrótico, más que de modo excepcional. Miren, acá mencionan HIV, les manifiesto. El HIV tiene manifestaciones sistémicas. No solamente es a nivel pulmonar, neumocistis carini, no solamente a nivel cerebral es criptococo, toxo, no solamente a nivel digestivo es Isospora velis, Ciclopora cayetanensis, etcétera, sino que el HIV tiene algunas características en algunas zonas anatómicas. Tuve un paciente con hepatitis por HIV y era Cryptosporidium, que es el germen más frecuente. Tuve un paciente con insuficiencia suprarrenal por HIV y era citomegalovirus, el germen más frecuente. Tuve un paciente con síndrome de Reiter, una manifestación reumatológica con uretritis, conjuntivitis, y era clamidia, el germen más frecuente. Igual, tenemos pacientes que llegan con anasarca y etiquetados con HIV, incluso algunas veces debutan. El HIV puede hacer síndrome nefrótico en su presentación. ¿Ya? Entonces, ¿la membranosa es su característica nefrótico? Sí, la más característica. La focal y segmentaria ya la está empatando, por si acaso. Ya los últimos reportes, se está viendo mucho nefrótico por focal y segmentaria. Mucho nefrótico por focal y segmentaria. Está cambiando un poquito el perfil epidemiológico. ¿Cambios mínimos en niños? ¿Cursa con nefrótico? Sí. El Berger cursa más con nefrítico que con nefrótico. La clave, la D. Una mujer de 68 años acude por malestar general en los últimos 15 días, a partir de un episodio gripal. Miren, episodio gripal, una coriza.
con disminución progresiva de la diuresis, oliguria, edemas maleolares, acuérdense el dato, el nefrítico da más edema de maleolo, el nefrótico da más edema de extremidades y anasarca. Dificultad respiratoria, este paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca, salvo que está haciendo uremia, pulmón urémico. Es hipertensa, ya se está armando el diagnóstico, paciente con un problema nefrítico. En la analítica destaca una creatinina plasmática elevada, tiene uremia, tiene azoemia, oliguria con azoemia. Sodio normal, potasio normal, las cifras de complemento están normales, más vasculítico. Antimembrana basal negativo, o sea que no es un good pasture. El good pasture es una causa de síndrome pulmón-riñón, hemoptisis y hematuria. Orina con cilindros hemáticos, el doctor me dijo que eso es glomerulonefritis y el más característico es nefrítico. Proteinuria de 1 gramo, me dijo de 1 a 3 gramos, esto es nefrítico. Tiene micromaturia, esto es un nefrítico de presentación. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Acuérdense que el síndrome nefrítico es un síndrome. Acá le están diciendo qué patología tiene el paciente. Con todos estos datos, la edad, síndrome nefrítico en este grupo de edad y esa forma de presentación, esto es una poliangitis microscópica. La poliangitis microscópica es una patología, para diferenciar de la poliarteritis nodosa, es que la poliarteritis nodosa no afecta al pulmón, afecta netamente al riñón. Y la poliarteritis nodosa da más polineuropatía, más que la poliangitis que no da mucha polineuropatía. La clave, la A. Y el tratamiento es corticoides. Con respecto a la nefropatía diabética, señale la respuesta falsa. La diabetes tipo 2 es la etiología más frecuente de insuficiencia renal terminal en el mundo occidental. Calentita les he dicho, es la causa más frecuente en el mundo, y en el OAIS, en el hospital y en el Perú es la causa más frecuente de la diabetes. Más del 90% de diabéticos tipo 1 desarrollan nefropatía a los 30 años. Más del 90% de diabéticos tipo 1 desarrollan, esta es la falsa, ¿no? En realidad, el tiempo de duración no es 30 años, es menos, 20 años, de 15 a 20 años, pero en realidad, si le preguntan, ¿cuál es más nefropatía? ¿El diabético tipo 1 o tipo 2? El tipo 2, La 47 sería la B. Las demás son importantes. Acá hay un acoto. La alteración renal más temprana, ese es el estadio 1, la hiperfiltración. Me viene una paciente diabética, contenta. A veces uno suelta la carcajada antes del chiste del payaso, como dice, ¿no? Viene contenta al consultorio, me ha dicho, doctor, en el laboratorio, un laboratorio X, me han dicho que estoy bien, 0.3 de creatinina. Contenta, ha ido a hacer fiesta la paciente. Déjeme decirle que no, por eso hay que ver en qué resultado y en qué contexto de paciente estoy viendo. Diabética de 12 años de evolución y que venga con una creatinina de 0.2 o 3, eso para nosotros no es normal. Eso es estadio 1 de nefropatía. Eso es una hiperfiltración glomerular. La hiperfiltración glomerular se traduce con creatinina baja. Entonces la señora vino contenta y se fue triste, ¿no? Pero ya se fue con su YECA, con su nefroprotector, ¿no? Que es el tratamiento de la hiperfiltración. Otro parámetro que estamos usando mucho y lo hacemos, yo por ejemplo, a mis pacientes diabéticos los controlo anualmente, screening anual, una electromiografía, una oftalmoscopía con fondo de ojo para ver retinopatía y microalbuminuria. Lejos, son las 3 pruebas anuales que les pido a mis pacientes. La microalbuminuria es un buen parámetro de control para ver nefropatía precoz. Menor de 30 de microalbuminuria estamos tranquilos. Mayor de 30 a 300 ya estamos hablando de nefropatía incipiente. La clave, la B. Paciente de 82 años de edad que refiere síndrome constitucional de 3 semanas de evolución. ¿Qué síndrome constitucional? Anorexia, hiporexia, astenia, fatiga, mialgias, ostealgia. Ese es síndrome general. Un síndrome muy inespecífico, puede ser cualquier cosa, pero denle la relevancia de ese síndrome general. Ahí puede estar un Addison, ahí puede estar un HIV,
Ahí puede estar una anemia megaloblástica, puede estar un síndrome de fatiga crónica, una leucemia, una uremia, puede estar ahí, síndrome general. Así diagnosticamos algunas veces los pacientes. Con oliguria progresiva, ya me dice que hay una nefropatía. O sea, la zoemia está explicando todo este síndrome constitucional. No signos de hiperhidratación. ¿Qué son signos de hiperhidratación? Ingurgitación yugular, edemas, crépitos, quemosis, son signos de hiperhidratación. La creatinina alta, hay azoemia. Proteinuria de 1 gramo, no es nefrótico. Sedimento, microhematuria. Determinación del ANCA. El ANCA son de 2 tipos. El citoplasmático, que es característico del Wegener, y el ANCA-P, el perinuclear, que se relaciona a múltiples patologías. Pero si me viene un paciente con hematuria, nefrítico, más de 50 años, insuficiencia renal y tiene ANCA-P, poliangitis microscópica, Lo demás es perogrullada. ¿Cuál cree que es el procedimiento más adecuado? Para yo hacer un procedimiento más adecuado y tratamiento tengo que saber el diagnóstico. Esta es una poliangitis microscópica y el tratamiento es pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. La clave la C. Si hubiera sido Good Pasteur, tratamiento plasmaféresis. La plasmaféresis es darle plasmas endovenosos con un aparatito que se llama aféresis, y eso se usa en algunas patologías como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica, que también da insuficiencia renal. ¿Qué entendemos por riñón de mieloma? Los que estuvimos en el taller de hematología les hablé del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una gamapatía incipiente o incierta o indeterminada, que es la más frecuente, el mieloma múltiple establecido y la macronemia de Waldenström. Esta, la primera, la más frecuente, es asintomática. No hay tratamiento, expectante. Solamente se trata cuando vira a mieloma múltiple. El mieloma múltiple conocido, que ustedes les recordé, dolor óseo en pacientes mayores de 50 años con anemia, debo pensar en mieloma múltiple. Y la macronemia de Waldenström es parecido al mieloma múltiple. Doctor, ¿cómo diferencio si es parecido? Adenopatías y hepatoesplenomegalia. Lo que no tiene el mieloma múltiple. Cuando tengan eso es una macronemia de Waldenström. El riñón no es la excepción de afectarse en el mieloma. El mieloma múltiple, por ser una discrasia de células plasmáticas, produce síndrome de hiperviscosidad. Y si produce síndrome de hiperviscosidad, produce trombosis, produce obstrucción de vías urinarias, produce hipoperfusión. Pero el mismo mieloma se deposita en el glomérulo y produce cuerpos mielomatógenos, cadenas ligeras. Ahí produce la proteinuria de Benson-Jones. O sea, cuando hablo de riñón de mieloma, es el depósito de cuerpos mielomatógenos en el riñón, ¿no? Y aquí la clave más certera es la C, la precipitación de cadenas ligeras en los túbulos renales. Esto es la clave. Eso se llama riñón de mieloma. Pero todo lo que ustedes ven acá, todas las aseveraciones son verdaderas. Hay Benson-Jones, que es una proteinuria. Hay hipercalcemia. Hay insuficiencia renal aguda. Hay insuficiencia renal crónica. Hay tubulopatías. O sea, todo se presenta en el mieloma. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución y 64 años de edad consulta por anemia. Miren, un paciente diabético conocido de 2 años de evolución, acuérdense, los diabéticos tienen lo que le llaman las manifestaciones tardías. Las manifestaciones tardías son las cardiopatías coronarias, los strokes, las retinopatías y las nefropatías y las vasculopatías, explica el pie diabético. ¿Por qué le hago fondo de ojo a todo paciente diabético cada año? Porque lo que veo acá es como si estuviera haciendo la biopsia renal. La microangiopatía retinal, microangiopatía renal. Entonces, es una característica. Pero miren, tiene 2 años de evolución. ¿Ustedes creen que tendrá nefropatía diabética?
No, la nefropatía diabética se presenta por más de 10 a 15 años de evolución. Pero doctor, tiene 64 años, tiene anemia, tiene proteinuria. Esto es una nefropatía diabética. Lo que menos es una nefropatía diabética. Esta es la clave, la A. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Por la edad, por la evolución. Pocos años para que haya nefropatía diabética. 51. La historia natural de la nefropatía de la diabetes tipo 1. ¿La aparición de proteinuria nefrótica es inexorable en el tiempo? No. ¿La disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria? No siempre, porque puede haber proteinuria con índice de filtración glomerular normal. ¿La detección de microalbuminuria es irrelevante? No, ¿cómo irrelevante? Es relevante, es un control screening anual. Rara vez progresa la insuficiencia renal, rara vez es la causa más frecuente en el mundo de IRCT. La clave, la E, ¿no? El control estrecho de glucemia es dudoso que enlentezca la progresión de la nefropatía clínica. No lo entiendo, doctor. Usted recomienda que el paciente diabético haga dieta, actividad física para disminuir la resistencia a la insulina. ¿Por qué no lentece? Acuérdense, hay lo que le llaman la historia natural de la enfermedad. Así el paciente se vuelva like, no coma azúcares rápidamente asimilables, controle su peso, vaya al podólogo cada 3 meses, controle su microalbuminuria cada año, ese paciente al final va a llegar a la parte avanzada. O sea, así controlemos todo, eso se llama historia natural. Pero ¿qué es lo que cambiamos? Si no, no tenía chiste. Bueno, es un día le expliqué a un paciente y a los 3 años se murió. ¿Por qué? Porque si fue la vida fácil, licores, comidas, tortas, chantilly, se murió a los 3 años. Eso es lo que quiero que entiendan. Con un buen estilo de vida, prolonga su esperanza de vida, que no quiere decir que no se va a morir por la diabetes o por las complicaciones. Pero con un estilo de vida malo, la esperanza de vida se acorta. Esa es la diferencia. Pero la historia natural igual. La glucotoxicidad es inherente, ya lo tiene el paciente. La clave sería la E. Ante un diabético insulino dependiente que empieza a presentar valores elevados y repetidos de microalbuminuria, ya, o sea, tiene nefropatía diabética, ¿cuál de las siguientes actitudes no es correcta? Bueno, aquí cae de maduro, ¿no? ¿Le doy yeca? Sí. ¿Valoro periódicamente la función renal? Sí. Si es hipertenso, ¿controlo la hipertensión? Acuérdense que la hipertensión es una noxa que daña el glomérulo, nefroangiosclerosis. Sí. ¿Mejorar significativamente el control metabólico? Claro, el HDL, el LDL, el VDL, la hemoglobina glicosilada, etc. La que está exabruptamente aseverada es la C, pues. ¿Cómo le voy a poner corticoides a un diabético? Más hiperglicemia, ¿no? La C. Hay preguntas a veces que se responden por incoherencias de las aseveraciones. No perdamos tiempo. La pregunta 53, ¿no? En la valoración de un paciente con síndrome nefrítico, la presencia de anticuerpos anticitoplasmáticos ANCA-C, acuérdense que ANCA-C, Wegener. ¿Cómo es el Wegener, doctor? Sinusitis, faringitis, nódulos pulmonares, hemoptisis y hematuria. Ese es el Wegener. Presentación del Wegener. Tratamiento con ciclofamida oral. ANCA-C, Wegener, granulomatosis de Wegener. Doctor, el Henon-Schollen es una nefritis en niños. Cuando tengan nefritis en niños, piense en primarias, Alport, sordera, retardo mental y nefritis, y Henon-Schollen. ¿Cómo es el Henon-Schollen, doctor? Lesiones purpúricas no palpables en miembros inferiores, púrpuras, dolor abdominal, hematuria y nefritis. Ese es el Henon-Schollen. Frecuentísimo. La clave, la D. Todos los siguientes hallazgos descritos pueden encontrarse en el paciente con Henon-Schollen. Es una púrpura no trombocitopénica, o sea, las plaquetas están normales. ¿Hay hematuria? Sí. ¿Hay proteinuria? Sí. ¿Puede haber síndrome nefrótico? Sí. En su contexto puede haber síndrome nefrótico, ¿no? ¿Hay hipocomplementemia? No, no hay hipocomplementemia porque no es vasculitis, ¿no? La D, la clave, la C. Salvo uno, excepto. Paciente de 55 años, diabético, acuérdense, tipo 2, si son flacos, sulfonilurias, insulina.
Si son gordos, metformina, gliotasona, ¿no? Ese es el algoritmo. La insulina en diabéticos tipo 2 está en uso actualmente. ¿Quién usa insulina en diabéticos tipo 2? Pacientes que hacen resistencia a la insulina, pacientes que son alérgicos a las sulfonilurias o los endurecimientos orales, pacientes que van a ser operados, pacientes con cetocitosis diabética, estrés hiperhormonal, criterios e infecciones son criterios de uso de insulina en diabéticos tipo 2. Y acá dice hipoglicemiantes orales, probablemente sea metformina, pero mucho cuidado con la metformina, no será en pacientes con insuficiencia hepática ni insuficiencia renal. El otro día me dieron, digo, pacientes en acidosis láctica, que es el efecto adverso de la metformina. Presión arterial 130/82, todo diabético tipo 2, su presión ideal debe ser menor de 130 sobre menor de 80. Creatinina plasmática normal, ¿será normal para nuestro contexto? No. Hemoglobina glicosilada normal, 6. Algún diabético tipo 2, buen controlado, menos de 6.5, verdadero. La excreción urinaria de albúmina en 2 determinaciones de 180/220. ¿Qué actitud terapéutica de las siguientes es la más indicada? Acá hay que proteger al riñón, pese a que la creatinina está bien, pero hay proteinurias. Darle yecas, la clave la C. Un enfermo con síndrome de Goodpasture que le ha conducido a una